Hola, soy Russell. Tengo 23 años. Bastante directo, un poco impulsivo, y normalmente me dejo llevar. No le doy muchas vueltas a las cosas, o al menos intento no hacerlo. La vida es más sencilla así. O al menos lo era hasta hace poco. Era uno de esos sábados tranquilos y perezosos en los que el tiempo parece ir más despacio. Estaba en mi apartamento, hojeando el móvil sin rumbo, cuando vi que había perdido una llamada de Liam. Somos mejores amigos desde el instituto, y es de esos tipos que siempre se deja algo. Llaves, cartera, auriculares, lo que sea. Y, efectivamente, se había olvidado los auriculares en mi casa la noche anterior. No era gran cosa. Le mandé un mensaje rápido, cogí los auriculares de la mesa y fui a su casa. No estaba lejos, solo un corto trayecto en coche al otro lado de la ciudad. Había estado allí cientos de veces. Era prácticamente mi segundo hogar. La madre de Liam, Charlotte, solía estar por allí, pero nunca habíamos hablado mucho más allá de los saludos típicos. Para mí, siempre había sido simplemente la madre de Liam. Agradable, educada, pero distante. Cuando aparqué en su entrada, todo me resultaba familiar y normal, solo otra visita cualquiera. No esperaba nada fuera de lo común. Desde luego, no esperaba la imagen que se me quedaría grabada desde aquel día. Llamé suavemente a la puerta, suponiendo que Liam abriría y nos reiríamos de lo despistado que era. Pero cuando se abrió la puerta, no era Liam. Era Charlotte. Estaba envuelta solo en una toalla, claramente recién salida de la ducha, con el pelo aún húmedo cayéndole suavemente sobre los hombros desnudos. Sus ojos se abrieron con sorpresa al verme, pero no mostró vergüenza. Solo sonrió, natural y cálida. «Hola, Russell», dijo con voz tranquila, a pesar de lo inusual de la situación. «Liam ha salido un rato. ¿Qué te trae por aquí?» Me quedé congelado un segundo, completamente sorprendido. Instintivamente aparté la mirada, con un rubor subiéndome por el cuello. «Oh, balbuceé, tendiéndole los auriculares como si fueran una especie de ofrenda de paz. «Liam se dejó esto en mi casa. No sabía que, estabas ocupada». Charlotte rió suavemente, con una risa rica y sincera que aligeró un poco la tensión del ambiente. Se apartó un mechón de pelo mojado de la cara, sin inmutarse por mi evidente incomodidad. «Oh, no estoy ocupada», dijo con ligereza. «Acabo de salir de la ducha, nada más. ¿Quieres pasar un rato?» Dudé. Mi parte racional me decía que debía declinar educadamente y marcharme. Pero mi lado impulsivo, el que solía ignorar la lógica y la razón, estaba intrigado. Charlotte no era una desconocida, pero de repente no parecía solo la madre de Liam. Se sentía distinta, más real, más humana. La curiosidad pudo conmigo. «Sí, claro», me oí decir, entrando en la casa. Inmediatamente, todo se sintió diferente. El ambiente estaba cargado con algo que no lograba identificar, algo que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Charlotte me llevó al salón, ajustándose un poco más la toalla alrededor del cuerpo, aunque sus movimientos eran tan naturales y seguros que apenas parecía afectada por lo íntimo de la situación. Me indicó el sofá. «Siéntate. Te traigo algo de beber». «Refresco, ¿está bien?» «Sí, un refresco está bien», respondí, sentándome torpemente en el sofá, con la mente acelerada intentando no mirar cómo se alejaba hacia la cocina. Pero no pude evitar notar lo elegante que era al moverse, lo natural que se mostraba incluso en una situación tan inusual. Volvió enseguida con la bebida en la mano y se sentó en el extremo opuesto del sofá. El silencio colgó entre nosotros por un momento, espeso y palpable. Me costaba encontrar palabras, sin saber cómo romper la tensión repentina. Por suerte, Charlotte fue la primera en hablar, con una voz suave, casi tranquilizadora. «¿Sabes, Russell? Es curioso. Todavía recuerdo con claridad cuando tú y Liam corríais como locos por la casa de niños. Cuesta creer lo mayores que estáis ahora». Asentí un poco, agradecido por el inicio de conversación. «Sí, el tiempo pasa volando. A veces aún siento que soy un crío,
que no estoy preparado para la vida adulta. Ella volvió a reír suavemente, con los ojos cálidos y comprensivos. Créeme, nunca se siente como si estuvieras listo. Solo aprendes a disimular mejor. Algo en su sinceridad me descolocó. Me hizo mirarla de verdad por primera vez. No solo como la madre de Liam, sino como una mujer con sus propios pensamientos, miedos y sueños. Su expresión estaba abierta, vulnerable de una forma que no esperaba. Y en ese momento, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Observé su rostro, la suavidad de sus rasgos, como sus ojos reflejaban una fuerza tranquila detrás de su calidez. Era realmente hermosa, no solo físicamente, sino de una forma que se sentía auténtica, sin filtros. Nunca me había dado cuenta antes, y ahora parecía imposible ignorarlo. Gracias por pasarte hoy, dijo en voz baja, rompiendo mi ensimismamiento. La verdad, necesitaba a alguien. Puedes hablar conmigo cuando quieras, dije sonriendo, intentando ocultar la oleada de emociones que de repente me invadían. Siempre, Charlotte. De verdad. Cuando llegó la hora de irme, Charlotte me acompañó hasta la puerta. Al salir al porche, me tocó suavemente el brazo. Sus dedos se quedaron un momento más de lo necesario, provocándome un leve escalofrío. Cuídate, Russell, susurró, casi inaudible. Tú también, logré decir, girándome para volver a mi coche, aunque mi mente seguía anclada en aquel salón con Charlotte, envuelta solo en una toalla, mostrando una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Mientras conducía, la realidad de lo que acababa de pasar se asentó pesadamente en mi pecho. Intenté convencerme de que había sido solo un momento inocente, un encuentro incómodo sin importancia. Pero en el fondo, sabía que no era así. Algo había cambiado. Un leve giro que transformó para siempre la forma en que la veía. Esa noche, no podía quitarme a Charlotte de la cabeza. Por más que lo intentara, todos mis pensamientos volvían a ella, la facilidad de su risa, la calidez de su mirada, y el delicado aroma de su perfume que aún persistía en mi memoria. La idea de haber cruzado un límite invisible rondaba en mi mente, pero no podía negar que había algo innegablemente atrayente en Charlotte, algo que jamás había sentido antes. Pasé horas despierto, mirando al techo, reproduciendo una y otra vez la escena en su puerta. Entonces supe que mi vida simple y sin complicaciones estaba a punto de dejar de serlo. Y, de alguna manera, no me arrepentía. Pasaron unos días desde aquella tarde en casa de Liam, pero Charlotte no se había ido de mi mente ni un segundo. Cada pensamiento ocioso terminaba en ella, en la calidez de su risa, el aroma de su pelo, el suave toque de sus dedos sobre mi brazo. Me decía a mí mismo que era un flechazo pasajero, una simple fascinación provocada por la sorpresa de haberla visto así. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Después de un día largo y monótono en el trabajo, pasé por el supermercado de camino a casa. Estaba lleno para ser un miércoles por la tarde, con familias y oficinistas cansados vagando sin rumbo por los pasillos. Me movía por la tienda casi en automático, echando unas cuantas cosas básicas al carro: pan, huevos y un par de cenas congeladas. Giré la esquina hacia el pasillo de la pasta, distraído, y casi choqué con alguien. Instintivamente, extendí las manos para sujetarla, agarrándola suavemente por los hombros. Oh, perdón, dije enseguida, y me encontré mirando directamente a los ojos sorprendidos de Charlotte. Ella sonrió cálidamente, con un destello de diversión en la mirada. Russell. Qué casualidad encontrarte aquí. Mi corazón se aceleró un poco, pero conseguí sonreír con naturalidad. Hola, Charlotte. Yo tampoco esperaba verte aquí. Ella rió suavemente, apartándose un mechón de pelo del rostro. Hasta las madres tienen que comer, ¿sabes? Sus ojos brillaban con picardía. ¿Qué estás haciendo? Encogí los hombros con ligereza, señalando mi carro medio vacío. Solo cogiendo lo básico. Nada emocionante. Charlotte miró dentro de mi carro y alzó una ceja al ver las cenas congeladas. Parece cena gourmet de primera categoría. Reí con torpeza, de repente consciente de lo patéticas que parecían mis elecciones. Sí,
Lo de cocinar no es precisamente mi fuerte. Bueno, dijo ella, en un tono pensativo, Liam se queda esta noche en casa de un amigo. Iba a cocinar algo de todas formas. ¿Por qué no vienes a cenar? Será mejor que cualquier cosa congelada. Dudé solo un segundo. Mi lado racional me advirtió que debía rechazar la oferta, mantener la distancia y olvidar el extraño momento que habíamos compartido. Pero mi lado impulsivo volvió a tomar el control. Antes de darme cuenta, estaba asintiendo. Claro. Suena genial. Charlotte sonrió ampliamente, con una mezcla de auténtica alegría y leve sorpresa. Perfecto. Sobre las 7. ¿Te va bien? Las 7 está bien, respondí, sintiéndome extrañamente emocionado por mi propia decisión. Mientras conducía hacia su casa esa noche, mi corazón latía con fuerza incontrolable. Había pasado demasiado tiempo mirando mi armario, hasta que finalmente opté por una camisa informal y unos vaqueros, esperando lograr el equilibrio perfecto entre natural y presentable. Aparqué en su entrada y respiré hondo, intentando calmar la energía nerviosa que me revoloteaba en el estómago. Charlotte me recibió en la puerta, relajada y elegantemente sencilla, vestida con unos vaqueros y una blusa. Me dio la bienvenida con una calidez sincera que enseguida me hizo sentir cómodo. La casa olía de maravilla, impregnada del aroma reconfortante del pollo asado con hierbas. Charlotte me guió hasta la cocina, moviéndose con confianza y gracia. «Ponte cómodo», dijo con una sonrisa, dándose la vuelta para remover algo en una sartén sobre el fuego. Me senté en la mesa de la cocina, observándola. Había un ritmo suave en sus movimientos, algo reconfortante en la facilidad con la que se desenvolvía. Sentí una extraña sensación de paz solo con estar cerca de ella. Conversábamos con naturalidad mientras cocinaba nuestra cena. La conversación fluía con naturalidad. Al principio hablábamos de cosas triviales, películas que habíamos visto, noticias locales y cotilleos del pueblo. Pero, a medida que avanzaba la noche, la charla fue profundizando poco a poco. ¿Sabes?, comenzó Charlotte en voz baja mientras colocaba los platos en la mesa. Cuando era joven, tenía todos estos grandes sueños y planes. Luego la vida pasó, y me di cuenta de que nunca es como te lo esperas. Asentí despacio, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Sí, parece que pasamos la mayor parte de nuestra vida adaptándonos a cambios que nunca pedimos. Ella sonrió con dulzura, sus ojos fijos en los míos. Exactamente. Supongo que nunca pensé que llegaría a sentirme tan sola. Es extraño, ¿verdad? Estar rodeada de gente, aún así, sentirse completamente aislada. La observé detenidamente, absorbiendo la sinceridad de sus palabras. Sé exactamente a qué te refieres, respondí en voz baja. Es como si, cuanto más creces, más difícil es encontrar conexiones que se sientan reales. Los ojos de Charlotte se suavizaron aún más, con una tristeza silenciosa escondida tras su mirada amable. Eso es justo. Las conexiones reales, cada vez son más escasas. La cena continuó así, honesta y reflexiva, intercalada con risas suaves y silencios cómodos. La comida estaba deliciosa, pero fue la conversación la que realmente me llenó. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente comprendido. Pasaron horas que parecieron minutos, hasta que llegó el momento de irme. Charlotte me acompañó a la puerta, sus pasos lentos, como si quisiera retrasar la despedida inevitable. Cuando llegamos al porche, se volvió hacia mí, con una expresión pensativa. «Gracias, Russell», susurró con suavidad. «Por esta noche. Significa mucho tener a alguien que escuche». «Cuando quieras», dije sinceramente, sin querer que el momento terminara, pero sin saber qué más decir. Charlotte dio un paso hacia mí, acortando la pequeña distancia entre nosotros. Me rodeó con los brazos, abrazándome con delicadeza. Dudé un instante antes de corresponderle, envolviéndola cuidadosamente con mis brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. El abrazo duró mucho más de lo que duraría un simple gesto de amistad. Su aliento era suave contra mi hombro,
su cuerpo relajado y reconfortante. Cerré los ojos, intentando grabar en mi memoria cada sensación, cada segundo de aquella intimidad inesperada. Finalmente, se apartó lentamente, sus ojos encontrando los míos. Había una intensidad tranquila en su mirada, algo que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. «Buenas noches, Russell», murmuró, apenas más alto que un susurro. «Buenas noches, Charlotte», respondí, con la voz igualmente baja, cargada de una ternura que no había anticipado. Caminé de vuelta a mi coche, cada paso más pesado que el anterior, como si me alejara de algo esencial. Miré hacia atrás una vez, y vi a Charlotte aún de pie en el porche, observándome marchar. Una suave sonrisa cruzó sus labios antes de volver al interior. Mientras conducía a casa, mis pensamientos se agolpaban en una mezcla de confusión y anhelo. Sabía sin duda alguna que aquella noche habíamos cruzado una línea invisible. El abrazo que compartimos había dicho más que cualquier palabra. Charlotte ya no era solo la madre de Liam, ya no era simplemente la madre de un amigo. Era una mujer que se había abierto a mí, revelando la vulnerabilidad oculta bajo su exterior sereno. Y mientras las farolas pasaban borrosas, supe que no había vuelta atrás. Era viernes por la noche, y Liam me propuso ir a nuestro bar favorito para desconectar después de una semana larga. Estaba entusiasmado, con el ánimo por las nubes, hablando de planes para el fin de semana. Mientras caminábamos hacia adentro, asentía y me reía con sus bromas. Pero mi mente estaba en otra parte, aún anclada a aquel momento en el porche de Charlotte. Su calor contra mí, las palabras suaves que habíamos compartido. Dentro, el bar estaba lleno. La gente reía, la música retumbaba desde los altavoces y el aire olía a cerveza y comida frita. Liam encontró enseguida una mesa en una esquina, y nos sentamos cómodamente, pidiendo nuestras bebidas de siempre. Mientras hablábamos de cualquier cosa, mis ojos recorrieron distraídamente el lugar. Me quedé sin aliento de repente al ver una cara familiar al otro lado del bar. Charlotte estaba sentada en una mesa alta, rodeada de dos amigas que no conocía. Reía suavemente ante algo que dijo una de ellas, sus ojos brillaban, su sonrisa era genuina. Verla así, tan hermosa y relajada sin esfuerzo, me golpeó como un impacto físico. Liam notó mi mirada distraída y se giró. «Vaya, esa es mi madre», dijo riendo. «Parece que tiene noche de chicas. Qué pequeño es el mundo, ¿eh?», dije, forzando una sonrisa casual, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Sí, pequeño mundo». Liam le hizo un gesto alegre con la mano. Charlotte se giró sorprendida y devolvió el saludo rápidamente, sus ojos encontrando los míos al instante. Por un segundo vi un destello de sorpresa en su rostro, antes de que se transformara en una cálida sonrisa. Una sonrisa que hizo que mi pulso se acelerara aún más. Liam se excusó para ir a la barra a pedir otra ronda, dejándome solo en nuestra mesa. No tenía intención de acercarme a Charlotte, pero mi cuerpo pareció moverse por cuenta propia, y antes de darme cuenta, ya estaba de pie junto a su mesa. «Russell», dijo Charlotte con calidez, visiblemente sorprendida, pero contenta de verme. Sus amigas sonrieron con cortesía mientras ella me presentaba. «Chicas, este es Russell, uno de los amigos más cercanos de Liam». La saludé amablemente, intercambiando algunas palabras antes de que Charlotte mirara hacia el taburete vacío a su lado, con una expresión discretamente invitadora. «¿Te gustaría unirte a nosotras?», preguntó suavemente. «Sí, claro», respondí, sentándome a su lado, de repente muy consciente de lo cerca que estábamos. Podía oler el delicado aroma de su perfume, suave e hipnotizante. Me mareaba. Conversamos con sus amigas durante un rato, hasta que poco a poco ellas retomaron su propia charla, dejando a Charlotte y a mí en nuestra pequeña burbuja. «Pareces estar pasándolo bien», comenté en voz baja, dando un sorbo a mi copa, intentando calmar mis nervios. Charlotte soltó una risa suave, sus ojos viajando pensativamente hacia sus amigas. «Está bien salir de vez en cuando, pero sinceramente, no ocurre a menudo. La mayoría de las noches estoy sola,
solo yo y mis pensamientos. La observé detenidamente, percibiendo la tristeza oculta tras su tono casual. ¿Te molesta?, pregunté con suavidad. Estar sola, quiero decir. Los ojos de Charlotte se encontraron con los míos, buscando en ellos como si decidiera cuánto quería revelar. Pensaba que no, admitió lentamente. Pero últimamente me he dado cuenta de lo sola que estoy en realidad. Supongo que por eso te invité el otro día. Necesitaba compañía más de lo que creía. Su sinceridad me conmovió profundamente, despertando algo dentro de mi pecho. Me incliné un poco más hacia ella, bajando ligeramente la voz. Me alegro de que lo hicieras. Sinceramente, no recuerdo la última vez que me sentí tan conectado con alguien. Sus ojos se suavizaron aún más, la vulnerabilidad brillando en su mirada. Yo siento lo mismo, Russell. Me asusta, pero al mismo tiempo, es lo primero auténtico que siento en mucho tiempo. Mi corazón se aceleró, cada nervio de mi cuerpo cobrando vida. Sus palabras resonaban en lo más profundo de mí, reflejando mis propios sentimientos complicados. Ya no era solo curiosidad o un simple flechazo. Estaba enamorándome de Charlotte de verdad. Y ahora, en este bar ruidoso lleno de gente ajena a lo que pasaba, esa revelación se sentía como un alivio y una carga. De repente, la voz de Liam me interrumpió desde el otro lado de la sala. Russell, las bebidas están listas. Di un pequeño respingo, volviendo bruscamente a la realidad. Charlotte me dedicó una sonrisa reconfortante, con un brillo suave en los ojos. Deberías volver, dijo con ternura. Liam se estará preguntando qué ha sido de ti. Asentí con desgana, sabiendo que tenía razón. Sí, será mejor que vaya. Cuando me puse en pie para marcharme, Charlotte extendió la mano por debajo de la mesa y me tocó brevemente. Sus dedos estaban cálidos y reconfortantes. Gracias por venir, susurró. Y gracias por esta noche. Cuando quieras, respondí suavemente, manteniendo su mirada un segundo más antes de apartarme con dificultad. De vuelta en nuestra mesa, Liam me tendió mi bebida, sin sospechar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Forcé una sonrisa casual, intentando participar en la conversación, pero mis pensamientos estaban completamente centrados en Charlotte. Su confesión tranquila, la vulnerabilidad silenciosa en sus ojos, habían encendido algo en mí que se negaba a apagarse. El resto de la noche pasó en un suspiro. Robaba miradas hacia Charlotte cada vez que pensaba que Liam no me observaba. Cada una de esas miradas aumentaba mi deseo de estar a su lado. Cuando llegó el momento de marcharnos, me sentía agotado emocionalmente, al mismo tiempo, dolorosamente consciente de lo profunda que se estaba volviendo esta situación. Liam y yo salimos del bar, entrando en el aire fresco de la noche. Él reía, hablando sobre nuestros planes para el fin de semana, pero yo apenas podía concentrarme. Mi corazón se sentía pesado, lleno de emoción y ansiedad al mismo tiempo. Conduciendo solo hacia casa esa noche, la realidad empezó a hacerse presente. Esto ya no era una simple coquetería inocente ni un enamoramiento pasajero. Se había convertido en algo más peligroso, algo innegablemente real. Apreté con fuerza el volante, el corazón latiendo con fuerza, mientras la carretera se extendía ante mí, oscura e incierta. Charlotte era la madre de Liam. Era mayor, más sabia y una figura complicada en mi vida. Pero ninguna de esas razones parecía suficiente para silenciar los sentimientos que crecían dentro de mí. Aparqué en mi entrada, apagué el motor y me quedé sentado en el silencio de la noche. Mi mente regresó al suave contacto de Charlotte bajo la mesa, a su voz confesando su soledad, y al calor innegable que sentía a su lado. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba entrando en un territorio peligroso. Pero mientras mis pensamientos volvían a ella. La sonrisa de Charlotte, la calidez de su presencia, también me hizo darme cuenta de otra verdad innegable. No quería detenerme. Los días se volvieron borrosos después de aquella noche en el bar, pero Charlotte no se apartó ni un instante de mis pensamientos. Cada momento de silencio estaba lleno de recuerdos de nuestra conversación, su toque suave y la honestidad en su mirada.
Intenté mantenerme ocupado, diciéndome que era solo una atracción pasajera, pero en el fondo, sabía que era algo más serio. Era complicado, incluso peligroso, pero innegablemente real. Una tarde, Liam me llamó para invitarme a cenar en su casa. Dudé por un momento, pensando en Charlotte, pero finalmente acepté. Evitar a Liam no solucionaría nada. Además, tal vez ver a Charlotte en un entorno normal me ayudaría a recuperar perspectiva. Cuando llegué a su casa, Liam me recibió con entusiasmo, llevándome rápidamente a la cocina mientras hablaba de un nuevo videojuego que acababa de comprarse. Charlotte estaba junto a la estufa, de espaldas a nosotros. Aún sin ver su rostro, con solo verla, mi pulso se aceleró. Se dio la vuelta al notar nuestra presencia. Sus ojos se abrieron levemente al encontrarse con los míos, claramente sorprendida por mi llegada. Pero se recuperó enseguida, ofreciéndome una sonrisa cálida y casual. «Hola, Russell, me alegra verte». «Igualmente», respondí en voz baja, con cuidado, evitando mantener contacto visual por demasiado tiempo. No podía arriesgarme a que Liam notara la tensión entre nosotros. La cena fue lo suficientemente cómoda, la conversación fluyó con naturalidad. Charlotte participó de forma ligera, centrando su atención en Liam y haciéndonos preguntas sobre la universidad, el deporte y amigos en común. En la superficie todo parecía normal, pero bajo esa charla trivial, sentía una tensión silenciosa entre Charlotte y yo. Cada mirada accidental, cada sonrisa breve que compartíamos, cargaba un peso no dicho. Después de cenar, Liam sugirió que fuéramos al sótano a jugar videojuegos. Estaba a punto de seguirlo cuando la voz suave de Charlotte me detuvo. «Russell, ¿puedes ayudarme a recoger? Solo será un minuto». Mi corazón dio un vuelco, pero asentí con calma. «Claro». Liam se encogió de hombros y bajó solo al sótano. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, el silencio se instaló entre Charlotte y yo. Me moví con torpeza alrededor de la mesa recogiendo los platos, hipersensible a cada sonido, a cada movimiento sutil que ella hacía. Finalmente, Charlotte habló, su voz era suave y cuidadosa. «Sobre la otra noche en el bar, espero no haberte hecho sentir incómodo». «Para nada», respondí rápidamente, lanzándole una breve mirada. «De hecho, agradezco tu sinceridad». Ella exhaló despacio, visiblemente aliviada. «Bien, porque lo dije en serio. Es raro que hable con alguien y realmente me sienta comprendida. Contigo, es fácil». Se me encogió el pecho. «Siento lo mismo. Contigo puedo decir cosas que normalmente no compartiría». Charlotte dio un paso más cerca, deteniéndose a solo unos metros de mí. El aire se volvió más denso entre nosotros. «Me asusta, Russell, pero al mismo tiempo, se siente bien. Me entiendes mejor que nadie desde hace mucho». Se me cortó la respiración. «Charlotte, siento exactamente lo mismo». Ella dudó un segundo antes de continuar, su voz apenas un susurro. «Pero sabes que esto no es sencillo, ¿verdad? Liam es mi hijo, y tu mejor amigo. Hay mucho en juego aquí». «Lo sé», respondí en voz baja, con el corazón latiendo con fuerza. «Créeme, no he dejado de pensarlo, pero no puedo fingir que estos sentimientos no son reales». Los ojos de Charlotte buscaron los míos durante un largo instante, vulnerables pero llenos de calidez. «Yo tampoco puedo». Nos quedamos allí en silencio, con una verdad no dicha flotando entre nosotros, demasiado poderosa para ignorarla, pero demasiado complicada para actuar sobre ella. En ese momento, la voz de Liam resonó desde el sótano. «Russell, ¿vienes o qué?» Miré con desgana hacia la puerta del sótano, luego volví la mirada a Charlotte. Ella me ofreció una sonrisa suave y tranquilizadora. «Ve, hablaremos luego». Asentí, con el corazón todavía acelerado, y bajé las escaleras. El resto de la noche pasó en una especie de neblina. Jugué casi en automático, con la mente constantemente volviendo a Charlotte, a nuestra confesión tranquila, y a cómo mi corazón se había acelerado cuando estuvo tan cerca de mí. Más tarde esa noche,
Después de que Liam se quedara dormido en el sofá, recogí mis cosas en silencio y salí del sótano. Tenía intención de marcharme sin que nadie me viera, pero Charlotte apareció de repente en el pasillo. Su presencia hizo que mi pulso se disparara de nuevo. ¿Te vas?, susurró suavemente, acercándose en el pasillo tenue. Sí, debería irme ya, contesté en voz baja. Ella se acercó aún más, con la mirada intensa. Russell, antes de que te vayas. Casi se me paró el corazón cuando extendió la mano y tomó la mía con delicadeza. Sus dedos eran suaves, pero firmes. El calor de su contacto me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Sé que esto es complicado, susurró. Pero estoy cansada de fingir que no hay nada aquí. Quiero descubrir esto contigo. Trabé saliva con fuerza, mi. Las emociones se agitaban rápidamente dentro de mí. Charlotte, yo también lo quiero. Más que nada. Sus ojos se suavizaron, el alivio se extendió por sus facciones. Me apretó la mano con delicadeza, dejando que ese momento se alargara antes de soltarla lentamente. Vale, hablaremos pronto. Conduce con cuidado. Asentí en silencio, cada parte de mí gritando que no me fuera. Pero sabía que debía hacerlo. Salí a la noche, el aire fresco llenando mis pulmones. Mientras caminaba hacia el coche, mis pensamientos se arremolinaban, entrelazando emoción, ansiedad y confusión. La realidad me golpeó con fuerza cuando me senté al volante, mirando hacia la oscuridad. Charlotte tenía razón. Esto no era sencillo. Era arriesgado, complicado y tenía el potencial de herir a personas a las que ambos queríamos profundamente. Sin embargo, la atracción que sentía por ella era innegable. Conduje de vuelta a casa lentamente, perdido en una tormenta de emociones encontradas. Las palabras de Charlotte se repetían sin cesar en mi mente, cada una profundizando el vínculo que ya sentía hacia ella. Sabía sin ninguna duda que esa noche habíamos cruzado una línea, una de la que no podríamos regresar fácilmente. Cuando por fin me tumbé en la cama, incapaz de dormir, el peso de nuestra confesión compartida se asentó con fuerza dentro de mí. Mi mente giraba sin parar con preguntas. ¿Estaba mal sentirme así? ¿Podríamos atravesar juntos este camino tan complicado y peligroso? A pesar de la confusión y el miedo, una verdad permanecía clara: ya no podía negar lo que sentía por Charlotte. No era solo curiosidad o atracción. Era algo más profundo, más significativo, algo que se sentía innegablemente real. Sabía que estábamos adentrándonos en un terreno arriesgado, algo que podía destruir amistades y vínculos familiares. Pero, incluso mientras la preocupación me roía por dentro, otro sentimiento crecía con fuerza. Por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a afrontar ese peligro de frente. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de encuentros secretos y momentos robados con Charlotte. Cada encuentro estaba cargado de emoción y ternura, intensificado por la amenaza constante de ser descubiertos. Ambos conocíamos los riesgos, entendíamos perfectamente las consecuencias. Pero ninguno estaba dispuesto a renunciar a lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Nuestro tiempo juntos era limitado: almuerzos rápidos en cafés tranquilos, conversaciones susurradas a altas horas por teléfono, o breves momentos a solas en casa de Charlotte cuando Liam estaba en el colegio o fuera con amigos. A pesar de las restricciones, esos minutos robados eran los más dulces que jamás había vivido. Pero a medida que nuestro vínculo se profundizaba, también lo hacía mi ansiedad. Cada vez que salía con Liam, la culpa me retorcía por dentro como una cuchilla afilada. Lo conocía desde hacía años, habíamos compartido innumerables recuerdos, risas y dificultades. La idea de perder esa amistad me aterraba. Y peor aún, temía la traición que inevitablemente sentiría si llegaba a descubrir lo que pasaba entre su madre y yo. Una fría tarde de sábado, Liam me invitó a su casa para ayudarle a instalar una nueva consola de videojuegos. Al llegar, Charlotte me recibió en la puerta con una sonrisa educada y cautelosa, sus ojos protegidos, pero cálidos. Liam estaba en el sótano, gritando al televisor, demasiado concentrado como para notar la mirada cargada que Charlotte y yo intercambiamos.
Ella me susurró en silencio con los labios, ten cuidado. Mientras bajaba las escaleras, mi corazón latía con más fuerza a cada paso. Abajo, Liam estaba absorto en su juego, y por un momento todo pareció normal, casi cómodo. Pero debajo de esa normalidad, sabía que estábamos bailando peligrosamente cerca del desastre. Más tarde, cuando Liam desapareció en la cocina para buscar algo de picar, miré rápidamente mi teléfono. Un mensaje de Charlotte apareció en la pantalla: ven a la cocina un segundo. Mi pulso se aceleró mientras subía las escaleras en silencio. Entré en la cocina y encontré a Charlotte esperándome ansiosamente, apoyada contra la encimera. Sin decir una palabra, tomó mi mano y la apretó suavemente. Solo necesitaba verte, aunque fuera un minuto, susurró. Su voz era suave, nerviosa, pero cargada de una calidez innegable. Yo también, respiré en voz baja, acercándome más a ella. Pero esto cada vez es más difícil, Charlotte. Odio mentirle a Liam. Ella asintió lentamente, con tristeza en la mirada. Lo sé. Yo también lo siento. Pero lo resolveremos. Te lo prometo. Mientras nuestra conversación continuaba en voz baja, ninguno de los dos notó los pasos acercándose por detrás. De repente, la voz de Liam sonó alta y clara, a solo unos pasos de distancia. Mamá, ¿has visto? En un instante, Charlotte y yo nos separamos de golpe, con los corazones desbocados y el miedo recorriendo mis venas. Ella abrió la puerta de la nevera apresuradamente, fingiendo buscar algo. Yo me giré hacia el fregadero, cogí un vaso a toda prisa, actuando como si solo estuviera echando agua. Liam apareció en la puerta, mirándonos casualmente. Ah, hola, Ruth. No te oí subir. ¿Qué hacéis? Solo cogiendo un poco de agua, respondí enseguida, levantando el vaso con una calma forzada. Charlotte añadió con naturalidad. Buscando algo para picar. ¿Quieres algo? Liam se encogió de hombros con indiferencia. Aparentemente ajeno a la tensión que crepitaba en el aire, Liam respondió. No, estoy bien. Solo quería saber si habías visto el mando extra por ahí. Charlotte negó con la cabeza con tranquilidad. Mira en el armario de abajo. Probablemente lo dejaste ahí anoche. Vale, genial, dijo Liam con ligereza, dándose la vuelta rápidamente. Date prisa, Ruth. El juego espera. Desapareció escaleras abajo de nuevo, completamente ajeno al desastre que acababa de evitar por poco. A medida que sus pasos se desvanecían, Charlotte y yo intercambiamos una mirada intensa y significativa, ambos plenamente conscientes de lo cerca que habíamos estado del desastre. Ella exhaló temblorosamente, pasándose una mano por el pelo. Ha estado demasiado cerca. Lo sé, murmuré, con la culpa y la preocupación royéndome por dentro. Quizá no deberíamos seguir haciendo esto. Es demasiado arriesgado. Charlotte dio un paso hacia mí, mirándome directamente a los ojos, la sinceridad irradiando de su expresión. Russell, puedo con esto si tú puedes. Pero no te culparé si no puedes. Sea lo que sea que decidas, lo entenderé. La miré profundamente a los ojos, viendo la vulnerabilidad y el miedo escondidos tras su exterior sereno. Los sentimientos que compartíamos se habían vuelto una parte vital de mi vida, algo que no estaba preparado para perder. No, susurré con firmeza. No estoy listo para perder esto. Solo, necesitamos un plan. Ella asintió lentamente, aceptando sin dudarlo. Lo encontraremos. Después de ese susto, fuimos aún más cautelosos. Cada encuentro cuidadosamente planeado y ejecutado. Y sin embargo, con cada día que pasaba, el peso de nuestro secreto se hacía más pesado. Cada momento con Liam se convirtió en una lucha interna entre el amor que sentía por Charlotte y la culpa que amenazaba con aplastarme. Una tarde, tras pasar horas agotadoras intentando equilibrar el tiempo entre Liam y Charlotte, me encontré incapaz de dormir. Los pensamientos corrían sin freno por mi mente, arrastrándome más y más hacia la preocupación y la duda. Me di cuenta, con dolorosa claridad, de que no podía seguir mintiendo indefinidamente. Liam merecía la verdad,
por dolorosa que fuera. Al día siguiente, llamé a Charlotte. Necesitaba hablarlo. Nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de miradas conocidas, caminando lentamente bajo árboles enormes. Podía ver la ansiedad en su postura, sus hombros tensos, los ojos nublados por la preocupación. Charlotte, tenemos que decírselo a Liam, dije en voz baja, mi voz firme a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Su expresión se ensombreció, la tristeza llenando sus ojos. Russell, se va a sentir tan traicionado. ¿Y si esto lo destruye todo? ¿Y tu amistad? ¿Y la confianza que tiene en ti? Lo he pensado cada día, admití, con el corazón doliéndome con cada palabra. Pero cuanto más lo escondamos, peor será cuando lo descubra. Merece honestidad, aunque duela. Charlotte se detuvo, girándose para mirarme de frente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Tienes razón, susurró con suavidad, apenas audible. Solo, no quiero perderos a ninguno de los dos. Le tomé las manos con delicadeza, mi determinación superando al miedo que me latía en las venas. Yo tampoco. Pero si no lo afrontamos ahora, esto nos perseguirá siempre. Se lo debemos a Liam, y a nosotros mismos. Charlotte suspiró profundamente, asintiendo con lentitud, la resignación asentándose en su rostro. De acuerdo. Se lo diremos. Juntos. Nada más de secretos. Mientras caminábamos lentamente de vuelta hacia nuestros coches, sentí el gran peso de la decisión que habíamos tomado. Los dulces secretos que habíamos compartido nos habían traído una alegría innegable, pero también nos habían atado a la ansiedad y la culpa. Ahora, al borde de la revelación, comprendía lo peligroso que se había vuelto este camino. Sabía que decirle la verdad a Liam lo cambiaría todo para siempre. Pero por primera vez desde que nuestro secreto comenzó, sentí un profundo alivio dentro del miedo. Finalmente había llegado el momento de afrontar las consecuencias, fuesen las que fuesen. Los días previos a nuestra decisión fueron los más difíciles de mi vida. Charlotte y yo sabíamos que la verdad no podría mantenerse oculta para siempre. Cada mirada furtiva, cada caricia robada, se habían vuelto más pesadas de lo que jamás imaginamos. La culpa por traicionar la confianza de Liam me devoraba día y noche, dejándome inquieto y ansioso. Una fresca tarde de jueves, Charlotte y yo nos reunimos de nuevo, esta vez en una cafetería tranquila a las afueras del pueblo, un lugar lejos de caras conocidas y del riesgo de ser escuchados. Al sentarnos en la mesa, el silencio se instaló entre los dos, ambos plenamente conscientes de la gravedad de la conversación que estábamos a punto de tener. Russell, comenzó finalmente Charlotte, su voz temblando ligeramente. ¿Estás absolutamente seguro de querer hacer esto? La miré profundamente a los ojos, buscando valor en su mirada suave. Charlotte, no puedo seguir viviendo una mentira. Liam merece honestidad. Se la debemos a él, y a nosotros mismos. Ella suspiró suavemente. Charlotte extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía con suavidad. Sé que tienes razón, pero estoy aterrada. Liam lo es todo para mí, y si esto sale mal. Su voz se desvaneció, abrumada por la emoción. Le apreté la mano con firmeza, compartiendo su miedo. Entiendo los riesgos. Créeme, he pensado en todas las posibles consecuencias. Perder la amistad de Liam me destrozaría, pero seguir ocultando esto me está destruyendo lentamente. Charlotte asintió lentamente, una lágrima deslizándose por su mejilla. Eres más valiente que yo, Russell. Admiro que estés dispuesto a enfrentarlo. Sonreí débilmente, intentando proyectar una seguridad que apenas sentía. Lo enfrentaremos juntos. Hemos llegado hasta aquí. No podemos echarnos atrás ahora. Charlotte se secó los ojos y se enderezó, la determinación regresando a su rostro. Entonces, ya está decidido. Se lo diremos mañana. Esa noche la pasé despierto, mirando el techo, reproduciendo en mi mente todos los posibles escenarios. ¿Cómo reaccionaría Liam? ¿Gritaría de rabia, me golpearía, o peor aún, dejaría de hablarme para siempre? La incertidumbre era una tortura,
pero en el fondo sabía que, por doloroso que fuera, era lo correcto. La tarde siguiente, le mandé un mensaje a Liam, diciéndole que necesitaba pasar por su casa. Me respondió con normalidad, sin tener idea de la gravedad de la visita. Cuando aparqué frente a su casa, la ansiedad me oprimió el pecho como un torno. Mi corazón latía con fuerza a cada paso que daba hacia la puerta, cada uno más pesado que el anterior. Charlotte abrió con cuidado. Sus ojos reflejaban preocupación. Liam está arriba, susurró, con la voz temblorosa. Russell, pase lo que pase, por favor, recuerda esto, nunca me he arrepentido de lo nuestro. Le toqué el brazo con delicadeza, necesitando ese último consuelo antes de que todo pudiera cambiar. Yo tampoco. Pase lo que pase, lo enfrentaremos. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño que crujía bajo mis pies resonaba como un tambor en mi pecho. Me detuve frente a la puerta del cuarto de Liam, con la mano levantada, lista para llamar, pero incapaz de moverme. El peso de ese momento me presionaba como nunca antes. Respiré hondo, luchando contra el pánico que se agolpaba en mi pecho. Mis pensamientos eran un torbellino de imágenes de nuestra amistad, risas, años de recuerdos. Pero entre toda esa confusión, brillaba una única verdad: la honestidad era el único camino posible. Finalmente, llamé suavemente a la puerta de Liam. «Pasa», respondió desde dentro, con voz despreocupada, sin sospechar nada. Empujé la puerta lentamente, con el corazón desbocado. Liam alzó la vista de su portátil y sonrió con naturalidad. Russ, ¿qué pasa? Tienes cara de estar muy serio. Dudé un instante, luego cerré la puerta tras de mí, intentando calmar mis manos temblorosas. Tenemos que hablar, dije en voz baja, con la voz cargada de emoción. El rostro de Liam cambió de inmediato, tornándose serio. Cerró el portátil y se giró completamente hacia mí. ¿Qué ocurre, Russell? Me estás preocupando. Luché por encontrar las palabras adecuadas, todas me parecían insuficientes. Liam, hay algo importante que necesito contarte. No es fácil, y espero que intentes entenderlo. Frunció el ceño, la confusión y la preocupación nublando sus rasgos. Vale, tío. Sabes que puedes contarme cualquier cosa. ¿De qué va esto? Tenía la garganta seca, el pecho apretado por el temor. Cada palabra era una batalla. Es sobre tu madre y yo. Su expresión cambió al instante. Primero sorpresa, luego confusión, y finalmente, algo que se acercaba al pánico. ¿Mi madre? ¿De qué estás hablando? Trabé saliva con fuerza, el corazón latiendo con dolor. Liam, en los últimos meses, Charlotte y yo, nos hemos acercado. Más de lo que cualquiera de los dos esperaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Liam me miró fijamente, la incredulidad marcada en su rostro. Espera, ¿estás diciendo que tú y mi madre? Asentí lentamente, con la voz casi en un susurro. Sí. Hemos estado viéndonos. Liam se levantó bruscamente de la silla, empezó a pasear por la habitación, pasándose las manos por el pelo con agitación. ¿Tú y mi madre? Russell, ella es mi madre. Tú eres mi mejor amigo. ¿Cómo se te ocurre pensar que eso está bien? Lo sé, admití con dolor, la culpa arrasándome por dentro. Nunca lo planeamos, Liam. Nunca quise hacerte daño. Simplemente, sucedió. Y cuando sucedió, ya no pude ignorarlo. Liam dejó de caminar, se giró bruscamente hacia mí, con el dolor ardiendo en sus ojos. ¿Y así que me mentiste? ¿Los dos me mentisteis? ¿Cuánto tiempo lleva esto? Unos meses, respondí en voz baja, con el peso de mi confesión aplastándome. Queríamos decírtelo antes, pero teníamos miedo de que reaccionaras, exactamente así. Los hombros de Liam se hundieron. La ira dio paso a la confusión y al dolor. ¿La amas? Preguntó, su voz apenas audible. Le sostuve la mirada con firmeza, sabiendo que este era el momento en el que debía ser completamente sincero. Sí, Liam, la amo. Él me miró fijamente,
con las emociones agitándose visiblemente tras sus ojos. El silencio se alargó entre nosotros como una eternidad. Podía sentir los cimientos de nuestra amistad temblar, amenazando con derrumbarse bajo el peso de mi confesión. Finalmente, Liam se dio la vuelta. Su voz sonó plana, vacía. Necesito tiempo, Russell. Ni siquiera sé cómo profesar esto. Lo entiendo, susurré. Tómate todo el tiempo que necesites. Salí de su habitación con el corazón más pesado que nunca. De pie en el pasillo, vi a Charlotte esperando ansiosamente al pie de las escaleras, sus ojos llenos de preguntas y miedo. Le ofrecí una débil y tranquilizadora inclinación de cabeza, pero por dentro, la incertidumbre me desgarraba el alma. Mientras me quedaba allí parado, comprendí el verdadero valor de la honestidad y del amor. Esta decisión me había costado la comodidad del secreto, la facilidad de fingir, pero me había dado claridad. Me había ofrecido la posibilidad de algo genuino, aunque doloroso. A mis espaldas, la puerta del cuarto de Liam se abrió lentamente. Me giré, encontrándome con su mirada, llena de conflicto, dolor y quizás, el más leve destello de comprensión. Y en ese momento, de pie al borde de la incertidumbre, comenzó el siguiente capítulo de mi vida.